Buenas noches, es un honor darles la bienvenida nuevamente a El Culto al Relato. Hoy, nos sentimos profundamente agradecidos por su continua fidelidad y apoyo. Cada visita que nos brindan no solo alimenta nuestra pasión por explorar las historias más inquietantes, sino que también fortalece esta comunidad de amantes del misterio y lo sobrenatural. Sus interacciones en cada video nos inspiran a seguir profundizando en el terror, desenterrando leyendas olvidadas y relatos que han perdurado a lo largo de generaciones. Nos enorgullece saber que cada relato compartido despierta en ustedes emociones. Prepárense para una experiencia que no solo desvelará nuevos misterios, sino que también fortalecerá nuestro vínculo como verdaderos aficionados al arte de contar historias. Sin más preámbulos, que comience nuestro próximo capítulo. En el corazón de Tlaxcala, el antiguo convento de San Francisco se alza como un monumento a la historia y la fe, pero también como un testimonio silencioso de una tragedia que sigue estremeciendo a quienes se atreven a adentrarse en sus oscuros pasillos. Este convento, construido hace siglos, fue hogar de muchos frailes devotos, entre ellos uno cuya piedad y entrega a Dios eran legendarias. Este fraile, conocido por su dedicación inquebrantable, pasaba largas horas en oración y meditación, buscando siempre el bienestar de su comunidad. Sin embargo, una noche, su vida piadosa llegó a un abrupto y misterioso final. Los relatos cuentan que, en una noche fría y silenciosa, los muros del convento fueron testigos de un grito desgarrador que rompió la tranquilidad nocturna. Los otros frailes, alarmados por el sonido, corrieron hacia la celda del fraile devoto, solo para encontrarlo muerto, con el rostro contorsionado por un terror indescriptible. Su cuerpo no presentaba signos de violencia, pero sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban un horror que ningún ser humano debería experimentar. Desde aquel momento, el convento fue marcado por una presencia inquietante y sobrenatural. Con el paso del tiempo, los rumores de apariciones y sucesos inexplicables comenzaron a circular entre los habitantes de Tlaxcala. Se dice que en las noches de luna llena, el espíritu del fraile deambula por los pasillos del convento, incapaz de encontrar descanso eterno. Su figura espectral, vestida con el hábito franciscano, ha sido vista rezando en la capilla, murmurando oraciones en un tono bajo y desesperado que resuena en el silencio de la noche. Los que han tenido la desafortunada experiencia de cruzarse con el fantasma describen una sensación de frío intenso que envuelve todo el lugar, y un escalofrío que recorre la espalda, erizando la piel al instante. Los más valientes, aquellos que han intentado comunicarse con el espíritu a través de rituales y rezos en latín, solo han logrado intensificar su presencia. Las puertas del convento, cerradas con firmeza, se abren de golpe sin explicación aparente, dejando escapar un viento helado que apaga las velas y sumerge el lugar en una oscuridad aterradora. Los gritos y lamentos del fraile se vuelven más fuertes, resonando por los corredores y haciendo eco en las paredes de piedra. La atmósfera se torna densa y opresiva, y aquellos que se encuentran dentro del convento sienten una presencia constante que les observa con ojos invisibles. Numerosas historias han surgido de aquellos que han pasado la noche en el convento. Empleados que renunciaron después de experimentar noches sin dormir, perturbados por susurros y pasos que no deberían estar allí. Turistas que han salido corriendo en medio de una visita guiada, incapaces de soportar la sensación de ser observados por algo que no pertenece a este mundo. Incluso los locales, quienes conocen bien la leyenda, evitan pasar cerca del convento después del anochecer, temerosos de atraer la atención del espíritu inquieto. Los relatos más espeluznantes hablan de aquellos que han visto al fraile en la capilla, arrodillado ante el altar con el rostro cubierto por una capucha. Dicen que su figura es etérea, casi transparente, y que sus rezos se mezclan con un lamento profundo que parece surgir de un abismo de desesperación. Su presencia es un recordatorio constante de la tragedia que lo atrapó entre el mundo de los vivos y los muertos, incapaz de hallar la paz que tanto buscaba en vida. El convento de San Francisco es sin duda, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan de manera inquietante, donde las sombras guardan secretos oscuros y los ecos de la tragedia resuenan en cada rincón. Aquellos que se atreven a visitar este lugar lo hacen con el conocimiento de que no todos los espíritus encuentran descanso,
y que algunas almas siguen vagando, atrapadas en un ciclo interminable de miedo y lamento. La Dama de Blanco del Parque de la Juventud es una leyenda que ha estremecido a los habitantes de Tlaxcala durante generaciones, una figura espectral que parece emerger de las sombras para acechar en la oscuridad. En las noches más frías y silenciosas, cuando la niebla envuelve los árboles en un manto misterioso y el viento susurra secretos inquietantes, aparece la figura etérea de una mujer vestida completamente de blanco. Sus ropas, desgarradas y descoloridas por el tiempo, ondean en un movimiento fantasmal mientras se desliza por los senderos del parque. Los testigos afirman que su rostro, pálido y triste, muestra un dolor profundo, y sus ojos vacíos parecen buscar algo que jamás podrán encontrar. Aquellos que han tenido la desdicha de cruzarse con ella relatan que su aparición siempre es precedida por un frío intenso que eriza la piel y hace que el aire se sienta pesado, como si la misma muerte estuviera cerca. La leyenda cuenta que hace muchos años, en una noche de luna llena, esta mujer tuvo un fin trágico y doloroso en el parque. Su vida fue arrancada de manera tan violenta que su alma no pudo encontrar descanso, condenada a vagar eternamente en el lugar donde encontró su trágico destino. Los más valientes que se han atrevido a acercarse aseguran que al intentar hablarle, la Dama de Blanco simplemente desaparece en el aire, dejando tras de sí un eco de desesperación y una sensación de desasosiego que persiste durante días. Su llanto, suave pero lleno de un dolor desgarrador, se mezcla con el sonido del viento, creando una sinfonía aterradora que hace que el corazón se acelere y el alma tiemble. Los relatos advierten que aquellos que la vean deben evitar seguirla a toda costa. Se dice que quienes lo hacen son llevados a un destino desconocido del cual nunca regresan, atrapados en una dimensión de sufrimiento eterno junto a ella. La leyenda de la Dama de Blanco ha sido motivo de múltiples narraciones y encuentros aterradores, convirtiendo al Parque de la Juventud en un lugar envuelto en misterio y temor. Esta historia ha alimentado la fascinación y el miedo entre los habitantes de Tlaxcala, y quienes se aventuran en el parque durante la noche lo hacen con el corazón en la mano, temiendo encontrarse con la inquietante residente espectral que parece emerger de las sombras para recordarles que algunos destinos nunca encuentran paz. Con cada nuevo testimonio, la figura de la Dama de Blanco se vuelve más perturbadora. Algunos afirman haber visto cómo se detiene bajo la luz mortecina de las farolas, su silueta envuelta en una aura fría y siniestra. Otros aseguran que, al mirarla directamente a los ojos, se sienten atraídos por un abismo de tristeza y terror, como si fueran a ser arrastrados a una oscuridad sin fin. Las noches en el parque se han vuelto un desafío para los curiosos y los incrédulos, quienes, impulsados por la adrenalina y el deseo de experimentar lo sobrenatural, terminan enfrentando sus peores pesadillas. Hay quienes dicen haber escuchado su voz, un susurro suave que llama por un nombre desconocido, y que aquellos que responden a su llamado nunca vuelven a ser los mismos. Su presencia se percibe incluso en ausencia de su figura, como una sombra que acecha, un aliento gélido en la nuca, un estremecimiento involuntario que recorre el cuerpo. Los árboles crujen con una voz propia, y el silencio se llena de una expectativa aterradora, como si el parque mismo respirara el miedo de quienes se atreven a adentrarse en su territorio. Esta leyenda no solo es una advertencia, sino un recordatorio del frágil velo que separa el mundo de los vivos del reino de los muertos. En el Parque de la Juventud, la línea entre lo real y lo sobrenatural se difumina, y la Dama de Blanco se convierte en la guardiana de ese limbo, una entidad condenada a revivir su tragedia noche tras noche, esperando quizá, algún día, encontrar el descanso que le fue negado en vida. En el corazón de Tlaxcala, el majestuoso Teatro Xicoténcatl guarda secretos que han estremecido a quienes han tenido la valentía de adentrarse en sus antiguos muros después del anochecer. Entre bambalinas y en los rincones oscuros de este icónico edificio, se ha tejido una leyenda que aún causa escalofríos a quienes la conocen, la del fantasma de un actor que pereció trágicamente en plena actuación. La tragedia ocurrió hace décadas, durante una representación que prometía ser su gran éxito. En el clímax de la obra, un accidente fatal lo arrebató del escenario, dejando al público en un estado de conmoción y terror.
Desde esa noche fatídica, su espíritu inquieto ha sido una presencia constante en el teatro. Los empleados han reportado innumerables encuentros escalofriantes, murmullos ininteligibles que surgen de la nada, pasos que resuenan en los pasillos vacíos, y la silueta espectral de un hombre vestido con un traje de época, apareciendo y desvaneciéndose en un parpadeo. El aire se vuelve gélido y pesado cuando el reloj marca la medianoche, y las luces parpadean como si una fuerza invisible jugara con ellas. Algunos actores han confesado haber sentido una mano fría sobre su hombro mientras ensayaban solos en el escenario, volviéndose solo para encontrar el vacío. Otros aseguran haber visto al fantasma del actor en los camerinos, observando con ojos vacíos, su rostro una máscara de sufrimiento eterno. El fantasma parece estar atrapado en un bucle temporal, condenado a repetir sus movimientos una y otra vez, ensayando las mismas líneas que nunca pudo terminar en vida. El público también ha tenido sus encuentros. En noches de función, cuando el teatro está lleno y las luces están bajas, más de uno ha sentido una mirada intensa y helada proveniente de los asientos vacíos. Dicen que si te quedas lo suficiente después de la última ovación, puedes escuchar un susurro apenas perceptible, como si el fantasma aún tratara de entregar su última línea. El teatro Xicoténcatl, con su rica historia y su aura de misterio, se convierte en un escenario de horror cuando el espíritu del actor hace su aparición, recordando a todos que, en este lugar, la frontera entre la vida y la muerte es inquietantemente delgada. En el primer Seguro Social de Tlaxcala, un lugar donde las paredes desgastadas y los pasillos sombríos aún susurran historias de dolor y desesperación, se dice que los espíritus de aquellos que perecieron en sus desoladas habitaciones continúan rondando sin descanso. Los empleados actuales y visitantes curiosos han reportado experiencias tan escalofriantes que erizan la piel, sombras fugaces que se deslizan por el rabillo del ojo, susurros incomprensibles resonando en los pasillos vacíos, y una constante y agobiante sensación de ser observados por ojos invisibles. Uno de los relatos más aterradores proviene de una enfermera que, durante su ronda nocturna, escuchó el débil sonido de una campana, similar a la que usaban los pacientes para llamar al personal. Al acercarse a la habitación de donde provenía el ruido, la puerta, con un chirrido ensordecedor, se abrió lentamente por sí sola, revelando una figura pálida y etérea en la cama. La visión, una mujer de mirada vacía y semblante atormentado, desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejando tras de sí un frío inexplicable y el eco de un grito ahogado que parecía resonar en las profundidades de la mente. Los pasillos del Seguro Social, oscuros y retorcidos, parecen cobrar vida propia durante la noche. Se cuentan historias de luces que parpadean sin razón aparente y de pasos sigilosos que siguen a los que se atreven a transitar sus corredores. Una limpiadora, que trabaja en el turno nocturno, narró una experiencia que la dejó marcada de por vida. Mientras realizaba sus labores en una de las antiguas salas de operaciones, sintió una presencia detrás de ella. Al volverse, encontró a un hombre con bata de hospital y mirada perdida, su piel traslúcida revelaba venas oscuras como sombras. Cuando intentó hablarle, la figura desapareció, dejando un rastro de aire helado y un susurro apenas audible que decía, «Ayúdame». Las historias de horror se multiplican. Un guardia de seguridad afirma haber visto a un niño pequeño corriendo por los pasillos, riendo y jugando, pero cuando trató de alcanzarlo, el niño se desvaneció en la oscuridad, dejando solo una risa inquietante que resonó en su mente durante días. Otros han sentido manos frías que los tocan mientras están solos, o han visto figuras que se asoman por las ventanas cerradas, observándolos con ojos vacíos. Estos eventos paranormales son tan frecuentes que algunos empleados se niegan a trabajar de noche, y los pocos valientes que permanecen en el turno nocturno siempre llevan consigo una vela bendita o una cruz, con la esperanza de mantener a raya a los espíritus inquietos que habitan en el Seguro Social de Tlaxcala. Los testimonios de los valientes que han osado compartir sus experiencias se entrelazan en una macabra colección de encuentros sobrenaturales, cada uno más aterrador que el anterior. La leyenda del Seguro Social de Tlaxcala no es solo una historia para asustar a los curiosos, sino una advertencia para aquellos que se aventuren a cruzar sus puertas después del anochecer. Aquí, en este lugar olvidado por el tiempo, la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos parece difuminarse,
dejando a su paso un rastro de miedo y misterio que continúa atrayendo a aquellos que buscan un encuentro con lo desconocido. Uno de los eventos más inquietantes sucedió a un médico residente que había escuchado las historias, pero siempre las había tomado como simples cuentos para asustar a los nuevos empleados. Sin embargo, su escepticismo se desmoronó una noche cuando, al revisar los archivos médicos en el sótano del hospital, comenzó a escuchar susurros que parecían provenir de todas direcciones. Intentó ignorarlos, pero los murmullos se hicieron cada vez más claros, hasta que pudo distinguir su propio nombre siendo llamado repetidamente. El terror lo invadió y, al levantar la vista, vio a un grupo de figuras translúcidas observándolo desde las sombras, sus rostros distorsionados por el dolor y el sufrimiento. Corrió fuera del sótano, dejando tras de sí una estela de documentos esparcidos, jurando nunca volver a poner un pie en ese lugar maldito. Otro relato perturbador es el de una joven paciente que fue ingresada por una enfermedad grave. Durante su estancia, comenzó a hablar de una mujer de cabello largo y oscuro que se sentaba a los pies de su cama cada noche. La mujer no decía nada, solo la observaba con ojos tristes y vacíos. La paciente describió con detalle a esta figura espectral a las enfermeras, pero nadie creyó sus palabras hasta que una noche, una de las enfermeras vio con sus propios ojos a la misma mujer parada al final del pasillo, antes de desvanecerse en el aire. La paciente falleció poco después, y desde entonces, su habitación se ha vuelto notoriamente fría, incluso en los días más calurosos. Las historias de horror han sido objeto de múltiples investigaciones paranormales, pero ninguna ha logrado explicar los fenómenos que ocurren dentro de sus muros. Algunos dicen que los espíritus son los de pacientes que murieron en agonía, buscando venganza o justicia por su sufrimiento. Otros creen que el hospital mismo ha absorbido tanto dolor y muerte que ha desarrollado una vida propia, manifestándose a través de estos eventos sobrenaturales. Sin importar la explicación, una cosa es segura: aquellos que se atreven a adentrarse en el antiguo Seguro Social de Tlaxcala lo hacen con un nudo en el estómago y una oración en los labios, esperando no ser las próximas víctimas de los fantasmas que allí residen. Gracias por unirte a nosotros en este escalofriante episodio. Déjanos en los comentarios de qué otro tipo de relatos te gustaría que habláramos. ¿Tienes tu propio relato espeluznante para contar? Puedes mandarlo a nuestro grupo de Facebook, te dejamos el enlace en la descripción. No olvides suscribirte y seguirnos para más emocionantes historias de horror. Hasta la próxima pesadilla.